¿Alguna vez te has preguntado por qué después de una gran victoria espiritual en tu vida, de repente enfrentas ataques aún más intensos? ¿Has notado que cuando Dios te bendice de manera extraordinaria, parece que las fuerzas del mal se organizan para atacarte con mayor ferocidad? Hoy vas a descubrir una verdad bíblica que cambiará completamente tu perspectiva sobre la guerra espiritual y te preparará para las batallas que enfrentas. La Biblia revela que Goliat tenía 4 hermanos gigantes que, después de su humillante derrota, juraron venganza contra David y el pueblo de Israel. Esta no era una venganza común, era una guerra espiritual coordinada que casi resulta en la muerte del rey ungido de Dios. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que estas batallas olvidadas contra los hermanos de Goliat son más relevantes para nuestros días de lo que jamás imaginaste. Estos gigantes no eran simplemente hombres grandes con sed de venganza. Eran descendientes de una línea corrompida que se remontaba a los Nefilim, los gigantes mencionados en Génesis que resultaron de la unión entre seres celestiales caídos y mujeres humanas. Su objetivo no era solo matar a David, era interrumpir el plan eterno de Dios y frustrar la venida del Mesías. Antes de continuar, quiero que dejes en los comentarios: ¿has experimentado ataques espirituales intensificados después de una gran victoria en tu vida? Comparte tu experiencia, porque lo que vas a aprender hoy te dará las claves para entender y vencer estos ataques. Si crees en el poder de la palabra de Dios y en Jesucristo como tu Salvador, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones, porque este mensaje podría ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar. Imagina por un momento la escena que se desarrolló después de aquel fatídico día en el valle de Elá. Mientras toda la nación de Israel celebraba la victoria milagrosa de David sobre el poderoso Goliat, algo mucho más siniestro se estaba gestando en las sombras de Gat. Verás, mi amigo, lo que la mayoría de las personas no se da cuenta es que Goliat no era solo un guerrero gigante solitario. Era parte de una familia, un linaje que había aterrorizado la región durante generaciones. Y cuando su campeón cayó por una simple piedra de la honda de un pastor, sus 4 hermanos no solo lloraron, conspiraron. La Biblia revela en 2 Samuel 21 y 1 Crónicas 20 que estos no eran hombres ordinarios buscando venganza ordinaria. Estos eran descendientes de los antiguos gigantes, los Refaim, y su sed de venganza llevaba consigo una oscuridad espiritual que iba mucho más allá del entendimiento humano. Su motivación no era meramente vengar la muerte de su hermano, era atacar el corazón mismo del pueblo escogido de Dios y su rey ungido. Puedes imaginar la ira que debe haberlos consumido. Su hermano, que había sido invencible durante tanto tiempo, derribado por lo que parecía un niño con una fe simple en el Todopoderoso. Pero aquí está lo que es verdaderamente fascinante sobre esta historia. Su deseo de venganza revela algo profundo sobre la naturaleza de la guerra espiritual que continúa hasta el día de hoy. El objetivo de su campaña vengativa no era simplemente una retaliación física, sino algo mucho más profundo y espiritual. These weren't just angry brothers seeking blood for blood. They were instruments of a darker purpose, attempting to interrupt the very plan of God for His people. La Escritura nos muestra que su venganza era de naturaleza espiritual, diseñada para detener el propósito divino que se estaba cumpliendo a través de David. Think about it. David wasn't just any shepherd boy. He was the anointed future King of Israel, the one through whose lineage would come Jesus Christ himself. Los hermanos de Goliat, consciente o inconscientemente, estaban siendo utilizados por fuerzas espirituales más grandes que ellos mismos para tratar de frustrar el plan eterno de Dios. Su objetivo era casi lograr la muerte del rey David, lo que habría tenido consecuencias catastróficas para toda la humanidad. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que estaba en juego? No era solo la vida de un hombre, sino el futuro de la redención humana. La fe que David había demostrado al enfrentar a Goliat ahora se vería probada de maneras que él nunca había imaginado. Estos gigantes no venían solo con espadas y lanzas,
venían con una herencia espiritual corrupta que se remontaba a generaciones anteriores. La continuidad de esta guerra revela algo crucial sobre la naturaleza del conflicto espiritual. La Biblia indica claramente que el confrontamiento con Goliat fue apenas el comienzo de una guerra más profunda contra esta línea de sangre corrompida. It wasn't a one-time battle that ended with a single victory. It was the opening salvo in a prolonged spiritual campaign. Los hermanos de Goliat representaban la persistencia del mal, la forma en que las fuerzas de las tinieblas no se rinden después de una sola derrota. They regroup, they strategize, and they come back with renewed fury. Esta es una lección poderosa para nosotros hoy en día. Cuando experimentamos una victoria espiritual en nuestras vidas, no debemos bajar la guardia pensando que la batalla ha terminado. El enemigo de nuestras almas opera de la misma manera que estos hermanos gigantes. Busca momentos de vulnerabilidad, planifica ataques coordinados y utiliza nuestras victorias pasadas como motivación para intensificar sus esfuerzos. La fe, que nos lleva a la victoria, también debe sostenernos en la vigilancia constante. David aprendió esta lección de la manera más difícil cuando casi perdió la vida en manos de Isbi-Benob, uno de los hermanos vengadores. Lo que hace esta historia aún más fascinante es cómo revela el carácter de Dios en medio del conflicto. While these giants plotted their revenge with cold calculation, God was orchestrating something far greater. Cada confrontación con estos hermanos gigantes se convirtió en una oportunidad para que Dios demostrara su fidelidad hacia David y su pueblo. La venganza fría y calculada de los gigantes se encontró con la protección soberana del Altísimo. Think about how this applies to your own life. When you face opposition, especially opposition that seems to come from a place of spiritual darkness, remember that God is not caught off guard. Él no está sorprendido por los ataques del enemigo, y su plan no puede ser frustrado por la venganza de aquellos que se oponen a sus propósitos. La fe que David había cultivado en su juventud como pastor se convirtió en el fundamento que lo sostuvo cuando enfrentó estos ataques coordinados. Esta es la misma fe que Jesucristo nos llama a tener. Una confianza inquebrantable en que Dios es mayor que cualquier gigante que podamos enfrentar. La naturaleza espiritual de esta venganza nos enseña sobre la realidad invisible que opera detrás de los conflictos visibles en nuestras vidas. These brothers weren't just motivated by human emotions like grief or anger. They were part of a larger spiritual narrative that had been unfolding since the beginning of time. Su venganza era una manifestación de la antigua enemistad entre Tzaaz, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, como se profetizó en Génesis 3:15. When we understand this, we begin to see our own struggles in a completely different light. Las batallas que enfrentamos en nuestras vidas diarias, ya sea en nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra salud o nuestra fe, a menudo tienen raíces espirituales más profundas de lo que podemos ver en la superficie. La Biblia nos enseña que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Los hermanos de Goliat eran manifestaciones físicas de esta realidad espiritual, y su derrota eventual sería una demostración del poder de Dios para proteger a sus ungidos y cumplir sus promesas, sin importar cuán formidable parezca la oposición. Para entender verdaderamente la magnitud de lo que David y sus valientes enfrentaron, debemos adentrarnos en las profundidades de una historia que se remonta a los albores de la humanidad. La descendencia de Goliat no era una anomalía genética, casual. Era parte de una línea de sangre que tenía sus raíces en los Refaim, una raza de gigantes que había habitado la tierra de Canaán mucho antes de que Israel llegara a la tierra prometida. La Biblia menciona a estos gigantes en múltiples ocasiones, describiendo su estatura imponente y su naturaleza guerrera. But here's where the story becomes truly extraordinary. These giants weren't just tall humans. They were the product of something far more mysterious and spiritually significant. Deuteronomio 2:11 nos dice que los Refaim eran considerados gigantes como los anaseos y que habitaban la tierra antes de ser desplazados. Su presencia en Canaán no era accidental.
Era parte de una estrategia espiritual más amplia para corromper la línea de sangre a través de la cual vendría el Mesías. Cuando entendemos esto, comenzamos a ver por qué Dios ordenó a Israel que destruyera completamente a estas naciones. No era crueldad, sino una cirugía espiritual necesaria para preservar el plan de redención. La fe de los israelitas se vería probada una y otra vez al enfrentar a estos descendientes de una línea corrompida. La origen de los Nefilim nos lleva aún más atrás en la historia, a uno de los pasajes más misteriosos y debatidos de toda la Escritura. Génesis 6:1-4 nos habla de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que resultó en el nacimiento de los Nefilim, descritos como valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. The interpretation of who these sons of God were has been debated for centuries, but many biblical scholars believe they were fallen angels who took human form and corrupted the human gene pool. Esta unión antinatural produjo una raza híbrida que era físicamente superior pero espiritualmente corrompida. Los Nefilim no eran simplemente humanos grandes, eran el resultado de una interferencia sobrenatural en la creación de Dios. Su existencia representaba una corrupción fundamental del orden divino, una mezcla de lo celestial y lo terrenal que nunca debería haber ocurrido. La Biblia nos dice que estos gigantes llenaron la tierra de violencia y que su presencia fue una de las razones por las cuales Dios decidió enviar el diluvio. Jesucristo mismo hizo referencia a los días de Noé como una advertencia para los últimos tiempos, sugiriendo que condiciones similares regresarían antes de su segunda venida. La persistencia de esta línea corrompida después del diluvio presenta uno de los misterios más intrigantes de la Escritura. Si el diluvio destruyó a toda la humanidad excepto a Noé y su familia, ¿cómo es posible que los gigantes aparecieran nuevamente en la tierra? Números 13:33. Claramente menciona que los espías israelitas vieron Nefilim en la tierra prometida, diciendo: «También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes». This presents us with several possibilities that have profound theological implications. Algunos eruditos sugieren que la semilla espiritual o genética de los Nefilim persistió a través de las esposas de los hijos de Noé, aunque esto plantea preguntas complejas sobre la pureza de la línea de Noé. Otros proponen que hubo una nueva incursión angelical después del diluvio, una segunda corrupción del orden divino. Lo que es claro es que estas fuerzas espirituales no se rindieron fácilmente en su intento de corromper la humanidad y frustrar el plan de Dios. La fe que Dios requiere de su pueblo incluye la confianza en que Él puede preservar su plan incluso cuando fuerzas sobrenaturales se oponen a Él. La infiltración de esta línea corrompida entre los pueblos, especialmente los filisteos, nos muestra cómo el enemigo opera de manera sutil y estratégica. Los filisteos no eran simplemente otro pueblo pagano, se habían convertido en un refugio para los descendientes de los gigantes. This wasn't coincidental. It was a strategic positioning by spiritual forces of darkness to create a stronghold from which to oppose God's people. Gat, la ciudad de Goliat, se convirtió en un centro donde estos gigantes eran no solo tolerados, sino exaltados como campeones y protectores. La presencia de múltiples gigantes en una sola ciudad filistea sugiere que había algo más que genética en juego. Había una concentración intencional de esta línea corrompida. Cuando David enfrentó a Goliat, no estaba simplemente luchando contra un soldado enemigo, estaba confrontando siglos de corrupción espiritual y rebelión contra Dios. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y la historia de estos gigantes es una ilustración perfecta de esta verdad. Cada vez que los israelitas se enfrentaban a estos descendientes de los Nefilim, estaban participando en una guerra espiritual que había comenzado en los días anteriores al diluvio. La comprensión de esta línea ancestral corrompida nos ayuda a entender por qué Dios fue tan específico en sus instrucciones a Israel sobre la conquista de Canaán. It wasn't ethnic cleansing, it was spiritual warfare of the highest order. Cuando Dios ordenó la destrucción completa de ciertas naciones, estaba protegiendo no solo a Israel, sino a toda la humanidad,
de una corrupción que podría haber frustrado el plan de redención. Los gigantes representaban una contaminación que iba más allá de lo físico. Era una corrupción espiritual que amenazaba la pureza de la línea mesiánica. La fe que Dios requería de su pueblo incluía la obediencia a instrucciones que podían parecer severas pero que eran necesarias para preservar su propósito eterno. Cuando David se enfrentó a Goliat y posteriormente sus hermanos lucharon contra los otros gigantes, estaban participando en la continuación de esta guerra espiritual ancestral. Jesucristo, cuando finalmente vino como el cumplimiento de todas las promesas, representó la victoria final sobre esta línea corrompida y todo lo que representaba. Su victoria en la cruz no fue solo sobre el pecado y la muerte, sino sobre todas las fuerzas espirituales que habían tratado de frustrar el plan de Dios desde el principio de los tiempos. En el corazón del territorio filisteo se alzaba una ciudad que era mucho más que una simple fortaleza militar. Era un santuario espiritual donde los gigantes no solo encontraban refugio, sino donde eran venerados y exaltados como símbolos de poder y resistencia contra el Dios de Israel. Gat, una de las 5 principales ciudades filisteas, había evolucionado hasta convertirse en algo que podríamos describir como un bastión de las fuerzas de las tinieblas. Here's what makes this city so fascinating from a spiritual perspective. It wasn't just that giants happened to live there. It was specifically designed and organized around their presence and power. La arqueología y los estudios bíblicos sugieren que Gat era significativamente más grande y más fortificada que las otras ciudades filisteas, como si hubiera sido construida específicamente para albergar a estos seres de estatura extraordinaria. La Biblia nos dice en 1 Samuel 17:4 que Goliat era de Gat, identificándolo no solo con un lugar geográfico, sino con una cultura y una identidad espiritual específicas. Cuando David enfrentó a Goliat, no estaba simplemente luchando contra un individuo. Estaba confrontando todo lo que Gat representaba. Siglos de rebelión organizada contra los propósitos de Dios. La fe que David demostró ese día no era solo confianza en que Dios podía derrotar a un gigante. Era fe en que Dios podía quebrantar el poder de todo un sistema espiritual que se había establecido en oposición a su pueblo. El significado simbólico del nombre Gat nos revela profundidades espirituales que van mucho más allá de la geografía física. En hebreo, Gat significa literalmente puerta o lugar de presión, como un lagar donde se prensan las uvas. But in the spiritual realm, this city functioned as something far more sinister. It was a gateway, a portal through which spiritual darkness could flow into the physical world. Think about how significant this is. Throughout Scripture, gates and doorways have profound spiritual significance. Jesús habló de ser la puerta de las ovejas, Juan 10:7, y sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, Mateo 16:18. Gat representaba lo opuesto, era una puerta de las tinieblas, un punto de acceso espiritual donde las fuerzas del mal podían manifestarse con particular intensidad. Los gigantes que habitaban allí no eran simplemente residentes. Eran guardianes de esta puerta espiritual, protectores de un sistema que permitía que la corrupción y la rebelión fluyeran desde el reino espiritual hacia el mundo físico. Cuando entendemos esto, comenzamos a ver por qué la presencia de múltiples gigantes en una sola ciudad no era una coincidencia, sino una concentración estratégica de poder espiritual, diseñada para resistir los propósitos de Dios. La función de Gat como bastión de resistencia contra el pueblo y los planes de Dios se manifestaba de maneras muy específicas y organizadas. This wasn't passive resistance, it was active. A strategic opposition to everything that God was trying to accomplish through Israel. Los gigantes de Gat no solo defendían su ciudad, salían activamente a desafiar y aterrorizar al pueblo de Dios. La historia de Goliat desafiando a los ejércitos de Israel durante 40 días, 1 Samuel 17:16, nos muestra cómo operaba este sistema. No era suficiente para ellos simplemente existir. Tenían que proyectar su poder
y sembrar temor en los corazones del pueblo escogido de Dios. La ciudad funcionaba como una base de operaciones, desde la cual se lanzaban ataques psicológicos y espirituales diseñados para hacer que Israel dudara de las promesas de Dios. Piensa en cómo esto se aplica a nuestras vidas hoy. El enemigo no se contenta con simplemente existir en oposición a Dios. Busca activamente establecer fortalezas en nuestras mentes y corazones desde las cuales puede lanzar ataques contra nuestra fe. La Biblia nos enseña que tenemos armas espirituales poderosas para derribar estas fortalezas, 2 Corintios 10:4. Pero primero debemos reconocer su existencia y entender cómo operan. El impacto espiritual de la derrota de Goliat en Gat fue mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. When David's stone found its mark and the champion of Gath fell, it wasn't just a military victory. It was a direct assault on the spiritual infrastructure of the city. Goliat no era simplemente el guerrero más fuerte de Gat. Era el símbolo viviente de todo lo que la ciudad representaba. Su muerte fue como derribar la piedra angular de un edificio espiritual que había estado en construcción durante generaciones. La Biblia nos dice que después de la muerte de Goliat, los filisteos huyeron en pánico. 1 Samuel 17:51. Pero lo que no vemos en la superficie es el colapso espiritual que ocurrió en Gat ese día. Las fuerzas espirituales que habían usado la ciudad como su base de operaciones fueron expuestas y humilladas públicamente. La fe de un joven pastor había logrado lo que ejércitos enteros no habían podido hacer. Había quebrantado el poder espiritual de una de las fortalezas más importantes del enemigo. Esto nos enseña algo crucial sobre la naturaleza de la guerra espiritual. No siempre se trata del tamaño de nuestras armas o la magnitud de nuestros recursos. Se trata de la autenticidad de nuestra fe y nuestra disposición a actuar en el nombre del Dios Todopoderoso. La transformación de Gat, después de estos eventos, nos muestra cómo Dios puede redimir incluso los lugares más oscuros cuando su pueblo actúa en fe. Interestingly, later in David's life, he would actually find refuge in Gath when he was fleeing from King Saul. Mira Samuel 27. Esta ironía no es accidental. Muestra cómo Dios puede transformar una fortaleza del enemigo en un lugar de refugio para sus ungidos. La ciudad que una vez había sido un símbolo de resistencia contra Dios, se convirtió en un lugar donde su futuro rey podía encontrar protección. Esto nos enseña que no hay lugar tan oscuro que Dios no pueda redimir. No hay fortaleza tan fuerte que su poder no pueda transformar. Cuando Jesucristo habló de las puertas del Hades no prevaleciendo contra su iglesia, estaba hablando de este mismo principio: el poder de Dios para transformar las fortalezas del enemigo en instrumentos de su propósito. La fe que David demostró, al enfrentar a Goliat, no solo derrotó a un gigante, quebrantó el poder espiritual de toda una ciudad y abrió el camino para que Dios obrara de maneras que nadie había imaginado. Esto es lo que sucede cuando nos atrevemos a creer que Dios es mayor que cualquier fortaleza que el enemigo haya establecido en nuestras vidas o en nuestro mundo. La historia de Isbi-Benob nos revela una de las batallas más intensas y peligrosas que David jamás enfrentó, una confrontación que casi resultó en la muerte del rey ungido de Israel. Segundo Samuel 21, 16, 17. Este descendiente de los gigantes había logrado algo que ningún otro enemigo había conseguido. Había acorralado a David en batalla y estaba a punto de matarlo. His spear weighed 300 shekels of bronze, and he was armed with a new sword, making him a formidable opponent, even for the experienced warrior king. Lo que hace esta historia particularmente fascinante es que David, quien había enfrentado a Goliat con tanta confianza en su juventud, ahora se encontraba en una situación desesperada, agotado y vulnerable ante este hermano vengativo. La Biblia nos dice que fue Abisai, hijo de Sarbia, quien vino al rescate de David y mató a Isbi-Benob. Esta batalla nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la guerra espiritual. Incluso los más grandes hombres de fe pueden encontrarse en momentos de vulnerabilidad donde necesitan la ayuda de sus hermanos en la fe.
La intervención de Abisai no fue casualidad. Fue la provisión de Dios para proteger a su ungido en un momento crítico. Esto nos recuerda que Dios a menudo obra a través de otros creyentes para librarnos de situaciones que podrían destruirnos. La fe no significa que siempre luchemos solos. Significa confiar en que Dios proveerá la ayuda que necesitamos cuando la necesitamos. La confrontación con Seif, también llamado Zafate en algunas traducciones, nos muestra cómo la venganza de los hermanos de Goliat se había convertido en una campaña coordinada contra David y sus hombres. Este otro descendiente de la línea de los gigantes fue muerto en combate por los valientes de David, demostrando que la batalla contra esta línea corrompida requería no solo la fe del rey, sino el compromiso de todo su ejército. What's remarkable about these battles is how they reveal the corporate nature of spiritual warfare. It wasn't just David's fight anymore. It had become a battle that involved his entire inner circle of mighty men. Seif representaba la persistencia del mal, la forma en que las fuerzas de las tinieblas no se rinden después de una sola derrota, sino que continúan atacando desde diferentes ángulos. La muerte de Goliat no había terminado la guerra. Había intensificado la determinación de sus hermanos de destruir al hombre que había humillado a su familia y a su ciudad. Esta es una lección crucial para nosotros hoy. Cuando experimentamos una victoria espiritual significativa, debemos estar preparados para enfrentar una intensificación de los ataques del enemigo. La fe que nos lleva a la victoria también debe prepararnos para las batallas que seguirán, y debemos estar dispuestos a apoyarnos en nuestros hermanos en la fe cuando las batallas se vuelvan demasiado intensas para enfrentarlas solos. La batalla contra Lamí, específicamente identificado como hermano de Goliat, llevó la venganza familiar a un nivel completamente personal. Según 2 Samuel 21:19, fue Elhanán, hijo de Yare-Orehim, el de Belén, quien mató a Lami. The text specifically mentions that Lami's spear shaft was like a weaver's beam, emphasizing the massive scale of these weapons and the supernatural strength required to wield them. Esta batalla es particularmente significativa porque Lami no era simplemente otro gigante. Era literalmente el hermano de sangre de Goliat, lo que significa que su motivación para la venganza era profundamente personal. La muerte de Lami por parte de Elhanán nos muestra cómo Dios había equipado a los hombres comunes con poder sobrenatural para enfrentar enemigos que estaban más allá de las capacidades humanas normales. Elhanán no era un rey o un profeta famoso. Era uno de los valientes de David, un hombre que había aprendido a confiar en el poder de Dios en lugar de en su propia fuerza. Esta es una de las lecciones más poderosas de toda esta narrativa. Dios no reserva sus victorias solo para los líderes famosos. Él capacita a hombres y mujeres ordinarios para lograr cosas extraordinarias cuando actúan en fe. Jesucristo mismo eligió a pescadores comunes para ser sus discípulos, demostrando que Dios se deleita en usar a los que el mundo considera insignificantes para confundir a los sabios y poderosos. El enfrentamiento con el gigante de 6 dedos representa quizás la más extraña y simbólicamente rica de todas estas batallas. Según 1 Crónicas 26, este gigante tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total, y era de gran estatura. Fue Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, quien lo mató después de que el gigante desafiara a Israel. The physical anomaly of having 6 digits on each extremity wasn't just a genetic curiosity. It carried deep symbolic significance in the ancient world. El número 6 en la numerología bíblica representa imperfección, incompletitud, la marca de lo que está por debajo de la perfección divina, representada por el número 7. This giant literally embodied imperfection in his very physical form, representing the corruption and incompleteness that characterized the entire line of the Nephilim. Su desafío a Israel no era simplemente una provocación militar. Era una declaración de guerra espiritual, una afirmación de que la imperfección y la corrupción podían prevalecer sobre la perfección y la santidad de Dios.
La victoria de Jonatán sobre este gigante fue más que una hazaña militar. Fue una declaración profética de que la perfección de Dios siempre triunfará sobre la imperfección del enemigo, sin importar cuán intimidante o poderosa pueda parecer esa imperfección. La naturaleza coordinada de estos confrontamientos revela algo crucial sobre la estrategia espiritual detrás de estos ataques. These weren't random encounters or coincidental battles. They were carefully orchestrated assaults designed to systematically eliminate David and his key supporters. Cada uno de estos gigantes representaba una faceta diferente del ataque espiritual. Isbi-Benob atacó cuando David estaba vulnerable y agotado. Seif representó la persistencia implacable del mal. Lami trajo la venganza personal y familiar. Y el gigante de 6 dedos simbolizó el desafío directo a la perfección y santidad de Dios. Juntos, estos ataques formaron una campaña espiritual completa diseñada para destruir no solo a David físicamente, sino para desmoralizar a todo Israel y hacer que dudaran de las promesas de Dios. La victoria sobre cada uno de estos gigantes no fue solo una hazaña militar. Fue una confirmación de que Dios es fiel a sus promesas y que ninguna estrategia del enemigo, por coordinada y poderosa que sea, puede frustrar sus propósitos eternos. Esta es la misma fe que Jesucristo nos llama a tener hoy, la confianza de que Dios es mayor que cualquier estrategia coordinada que el enemigo pueda lanzar contra nosotros, y que Él nos dará la victoria en cada batalla cuando confiamos en su poder y no en el nuestro. Beneath the surface of these physical confrontations between David's men and the giants lay a spiritual war of cosmic proportions, a battle between two fundamentally different lineages that represented opposing spiritual kingdoms. Esta no era simplemente una guerra entre Israel y los filisteos. Era la continuación de un conflicto que se remontaba al jardín del Edén, cuando Dios declaró enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Génesis 3:15. The lineage of David represented the line through which the Messiah would come, the ultimate fulfillment of God's promise to crush the serpent's head. Los gigantes, por otro lado, representaban la línea corrompida que había sido contaminada por la interferencia sobrenatural de los ángeles caídos. Una línea que había sido específicamente diseñada para frustrar el plan de redención de 1907, Dios. Cuando David enfrentó a Goliat, y posteriormente cuando sus hombres lucharon contra los hermanos de Goliat, estaban participando en una guerra espiritual que determinaría el destino de toda la humanidad. La fe que David demostró no era simplemente confianza en que Dios podía ayudarlo a ganar una batalla. Era fe en que Dios cumpliría su promesa de redención a pesar de toda la oposición espiritual que se alzara contra ella. Esta misma fe es la que Jesucristo nos llama a tener hoy. La confianza de que estamos del lado ganador en una guerra espiritual que ya ha sido decidida en la cruz. La muerte de Goliat había abierto heridas profundas en lo que podríamos describir como un antiguo pacto de tinieblas que había existido durante generaciones. When that stone struck Goliath's forehead and he fell, it wasn't just the death of a warrior, it was the breaking of a spiritual stronghold that had been carefully constructed over centuries. Los gigantes no eran simplemente individuos poderosos. Eran parte de un sistema espiritual organizado que había establecido fortalezas en lugares específicos, como Gat, para resistir los propósitos de Dios. La victoria de David había expuesto la vulnerabilidad de este sistema y había demostrado que la fe genuina en el Dios Todopoderoso podía quebrantar incluso las fortalezas espirituales más antiguas y aparentemente impenetrables. Pero aquí está lo que es crucial entender. Cuando quebrantamos una fortaleza espiritual, las fuerzas de las tinieblas no simplemente se rinden y se van, se reagrupan, se reorganizan y lanzan contraataques diseñados para recuperar el territorio perdido. La venganza de los hermanos de Goliat era exactamente esto, un contraataque espiritual coordinado diseñado para restaurar el poder que había sido quebrantado por la fe de un joven pastor. Esta es una lección vital para nosotros. Hoy, cuando experimentamos una victoria espiritual significativa,
debemos estar preparados para enfrentar una intensificación de la oposición espiritual. El objetivo mayor del enemigo detrás de estos ataques era mucho más ambicioso que simplemente matar a David o vengarse por la muerte de Goliat. The ultimate goal was to frustrate the eternal plan of God by eliminating the lineage through which the Messiah would come. Si David hubiera muerto en cualquiera de estas batallas, especialmente antes de que naciera Salomón, la línea mesiánica habría sido interrumpida de una manera que habría tenido consecuencias catastróficas para toda la humanidad. Los hermanos de Goliat, consciente o inconscientemente, estaban siendo utilizados por fuerzas espirituales que entendían perfectamente lo que estaba en juego. No era solo la vida de un rey lo que estaba en peligro, era el futuro de la redención humana. Cada ataque contra David era, en esencia, un ataque contra la promesa de Dios de enviar un Salvador. Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de estas batallas. No eran simplemente conflictos políticos o militares, eran confrontaciones espirituales con implicaciones eternas. La misma dinámica opera en nuestras vidas. Hoy, cuando el enemigo nos ataca, a menudo está tratando de frustrar no solo nuestro bienestar personal, sino el propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas y para aquellos que Él quiere alcanzar a través de nosotros. La intensificación de la hostilidad espiritual después de la muerte de Goliat nos enseña algo crucial sobre la naturaleza progresiva de la guerra espiritual. Rather than discouraging further opposition, David's victory actually escalated the spiritual conflict to new levels of intensity and coordination. Esto nos muestra que en la vida cristiana, el crecimiento espiritual y las victorias en la fe a menudo resultan en una intensificación de los ataques espirituales, no en su disminución. Cuando comenzamos a caminar en fe y a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, nos convertimos en amenazas más significativas para el reino de las tinieblas y, por lo tanto, en objetivos más prioritarios para el ataque espiritual. Los hermanos de Goliat no atacaron a David cuando era simplemente un pastor desconocido. Lo atacaron después de que se había convertido en rey y había demostrado que su fe podía quebrantar fortalezas espirituales. Esta es la misma razón por la cual Jesucristo enfrentó su mayor oposición espiritual no al comienzo de su ministerio, sino hacia el final, cuando su impacto se había vuelto innegable. La lección para nosotros es clara. Debemos estar preparados para que nuestro crecimiento espiritual sea acompañado por una intensificación de la oposición espiritual. Y debemos ver esto no como una señal de que algo está mal, sino como confirmación de que estamos avanzando en el propósito de Dios para nuestras vidas. La victoria final sobre todos estos gigantes estableció un precedente espiritual que resuena a través de toda la Escritura y hasta nuestros días. Each giant that fell was not just a military victory, but a prophetic declaration that no power of darkness could ultimately stand against the purposes of God. La derrota de estos hermanos vengadores demostró que incluso cuando las fuerzas del Tintosintasentusi mal se organizan, se coordinan y lanzan sus ataques más sofisticados, la fe genuina en el Dios Todopoderoso prevalecerá. Esta serie de victorias estableció un patrón espiritual que vemos repetido a lo largo de la historia bíblica. Dios permite que sus enemigos se rebelen completamente, que muestren toda su fuerza y malicia, y luego los derrota de maneras que glorifican su nombre y fortalecen la fe de su pueblo. La cruz de Cristo representa la culminación final de este patrón. Allí, todas las fuerzas del infierno lanzaron su ataque final contra el plan de Dios, solo para descubrir que su aparente victoria era en realidad su derrota definitiva. La fe que nos lleva a la victoria hoy es la misma fe que David y sus hombres demostraron cuando enfrentaron a estos gigantes. La confianza inquebrantable de que Dios es mayor que cualquier oposición que podamos enfrentar y que su plan prevalecerá, sin importar cuán formidable parezca la resistencia. La representación demoníaca que encarnaban estos gigantes va mucho más allá de su imponente estatura física. Eran manifestaciones vivientes de una corrupción espiritual que había infectado la creación misma de Dios. When we examine these giants through a spiritual lens, we begin to understand that they weren't simply large humans with aggressive tendencies.
They were physical embodiments of demonic resistance to God's order and plan. Su misma existencia representaba una perversión de la imagen de Dios. En la humanidad, una distorsión de lo que los seres humanos estaban destinados a ser. La Biblia nos enseña que fuimos creados a imagen de Dios. Génesis 1:27. Pero estos gigantes representaban una imagen corrompida, una versión distorsionada, de la humanidad que había sido contaminada por influencias sobrenaturales malévolas. Su comportamiento violento, su arrogancia y su oposición sistemática al pueblo de Dios no eran simplemente características culturales, eran manifestaciones de la naturaleza demoníaca que había sido introducida en su línea de sangre. Cuando David y sus hombres lucharon contra estos gigantes, no estaban simplemente enfrentando enemigos humanos. Estaban confrontando representaciones físicas de principados y potestades espirituales. Esta comprensión transforma completamente nuestra perspectiva sobre la guerra espiritual. A veces, las batallas que enfrentamos en el mundo físico son manifestaciones de conflictos que se originan en el reino espiritual. El gigante de 6 dedos presenta una de las anomalías más fascinantes y simbólicamente ricas de toda esta narrativa. En la numerología bíblica, el número 6 representa imperfección, incompletitud, y la marca de lo que está por debajo de la perfección divina. While 7 represents divine completeness and perfection, 6 falls short of that mark, symbolizing human effort and achievement that cannot reach divine standards. Este gigante, con sus 24 dedos en total, 6 en cada extremidad, era literalmente una encarnación física de la imperfección espiritual. Su anomalía no era simplemente una curiosidad genética, era una declaración simbólica de que toda la línea de los gigantes representaba una corrupción fundamental del diseño perfecto de Dios para la humanidad. En el libro de Apocalipsis vemos que el número 666 se asocia con la marca de la bestia, representando la culminación de la imperfección humana y la rebelión contra Dios. Este gigante de 6 dedos era como una prefiguración profética de esta realidad espiritual, una manifestación física de la marca de imperfección que caracteriza todo lo que se opone a Dios. Cuando Jonatán lo derrotó, no solo estaba ganando una batalla militar, estaba haciendo una declaración profética de que la perfección de Dios siempre triunfará sobre la imperfección del enemigo, sin importar cuán intimidante o poderosa pueda parecer esa imperfección. La interpretación simbólica de esta anomalía física nos lleva a reflexiones profundas sobre la naturaleza de la tentativa humana de alcanzar la plenitud que pertenece solamente a Dios. The giant's extra digits can be seen as a representation of human pride and the desire to exceed the boundaries that God has established for His creation. En lugar de contentarse con la perfección del diseño divino, esta línea corrompida había sido marcada con una mejora que en realidad representaba una degradación espiritual. Es similar a la historia de la Torre de Babel, donde la humanidad trató de construir algo que los llevara al cielo por sus propios esfuerzos, solo para descubrir que sus intentos de superar los límites divinos resultaron en confusión y dispersión. Los 6 dedos del gigante representaban la misma mentalidad. La creencia de que más es siempre mejor, de que exceder los límites establecidos por Dios conduce a una mayor perfección. Pero la Escritura nos enseña que la verdadera perfección se encuentra en la conformidad con el diseño de Dios, no en excederlo. Jesucristo mismo, quien era perfectamente humano y perfectamente divino, tenía un cuerpo humano normal, demostrando que la perfección no se encuentra en anomalías físicas, sino en la alineación perfecta con la voluntad del Padre. La fe que necesitamos hoy incluye la humildad de aceptar que los límites que Dios ha establecido para nuestras vidas no son restricciones, sino protecciones, diseñadas para mantenernos dentro de su perfecta voluntad. La derrota de cada uno de estos gigantes funcionaba como un símbolo poderoso del favor divino y la protección sobrenatural que Dios extiende sobre aquellos que confían en Él. Each victory was not just a military achievement, but a theological statement about the nature of God's relationship with His people. Cuando Abisai rescató a David de Isbi-Benob,
estaba demostrando que Dios provee ayuda en el momento exacto de mayor necesidad. Cuando el Hanán derrotó a Lami, estaba mostrando que Dios puede usar a hombres comunes para lograr victorias extraordinarias. Cuando Jonatán venció al gigante de 6 dedos, estaba declarando que la perfección de Dios siempre triunfa sobre la imperfección del enemigo. Estas victorias establecieron un patrón que vemos repetido a lo largo de toda la Escritura. Dios permite que sus enemigos se rebelen completamente, que muestren toda su fuerza y malicia, y luego los derrota de maneras que magnifican su gloria y fortalecen la fe de su pueblo. La cruz de Cristo representa la culminación de este patrón, donde todas las fuerzas del infierno lanzaron su ataque final contra el plan de Dios, solo para descubrir que lo que parecía ser su victoria era en realidad su derrota definitiva. Las características físicas extraordinarias de estos gigantes servían como recordatorios constantes de que la batalla entre el bien y el mal a menudo se manifiesta de maneras que van más allá de lo que podemos ver en la superficie. Their massive size, their unusual weapons, and their physical anomalies were all external manifestations of internal spiritual realities. Así como estos gigantes eran físicamente intimidantes, las fuerzas espirituales que representaban eran espiritualmente aterradoras para aquellos que no entendían el poder superior de Dios. Pero para aquellos que, como David y sus valientes, habían aprendido a confiar en el Señor, estas características físicas extraordinarias se convirtieron en oportunidades para que Dios demostrara su poder superior. La lección para nosotros es profunda. Las cosas que nos parecen más intimidantes en nuestras vidas, ya sean circunstancias, personas o desafíos, a menudo son oportunidades disfrazadas para que Dios demuestre su poder y fidelidad. La fe que necesitamos no es la ausencia de temor ante lo intimidante, sino la confianza de que Dios es mayor que cualquier cosa que pueda intimidarnos. Jesucristo mismo enfrentó oposición que parecía abrumadora. La combinación de las autoridades religiosas, el poder político romano y las fuerzas espirituales de las tinieblas. Pero su confianza en el Padre lo llevó a la victoria más grande de toda la historia. Esta misma fe está disponible para nosotros hoy, capacitándonos para ver nuestros gigantes, no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para experimentar el poder sobrenatural de Dios. La relevancia de estas batallas menos conocidas contra los hermanos de Goliat revela una verdad profunda sobre la naturaleza continua de la guerra espiritual que a menudo pasamos por alto en nuestro enfoque en las victorias más dramáticas y conocidas. While everyone knows the story of David and Goliath, few people are familiar with the subsequent battles against Ishbi-Benob, Saph, Lahmi, and the six-fingered giant. Yet these forgotten wars are absolutely crucial for understanding how spiritual warfare actually operates in the life of the believer. Estas batallas nos enseñan que la victoria inicial sobre un enemigo espiritual no significa que la guerra ha terminado. Significa que ha entrado en una nueva fase que requiere vigilancia continua y fidelidad sostenida. La tendencia humana es celebrar la gran victoria y luego relajar nuestra guardia, asumiendo que el enemigo ha sido derrotado permanentemente. Pero la realidad espiritual es que nuestras victorias más significativas a menudo provocan contraataques más sofisticados y coordinados. La fe que nos lleva a la victoria inicial debe transformarse en la fidelidad que nos sostiene a través de las batallas menos glamorosas, pero igualmente importantes que siguen. Jesucristo mismo nos advirtió sobre esta realidad cuando dijo que el enemigo, cuando es echado fuera, regresa con 7 espíritus más malvados. Mateo 12, 43-45. Las batallas contra los hermanos de Goliat son ilustraciones perfectas de este principio espiritual. El papel crucial de los hombres comunes en estas guerras olvidadas nos enseña algo revolucionario sobre cómo Dios obra en la historia y en nuestras vidas personales. Abisai, Elhanán y Jonatán no eran profetas famosos, reyes poderosos o líderes religiosos reconocidos. Eran los valientes de David, hombres comunes que habían aprendido a actuar como extensiones de la promesa divina. Their willingness
To fight these battles wasn't based on their own strength or fame. It was based on their understanding that they were part of something much larger than themselves. Estos hombres habían entendido que proteger el legado y el líder establecido por Dios era su responsabilidad colectiva, no solo la responsabilidad personal de David. Esta es una lección poderosa para la iglesia de hoy. Las batallas espirituales más importantes a menudo son peleadas no por los líderes más visibles, sino por creyentes fieles que entienden su papel en el plan más grande de Dios. Cuando Abisai rescató a David de Isbi-Benob, no estaba buscando gloria personal, estaba protegiendo el propósito de Dios para la nación. Cuando Elhanán derrotó a Lahmi, no estaba tratando de hacerse famoso, estaba defendiendo la línea mesiánica. La fe que Dios busca en nosotros incluye la disposición de pelear batallas, que otros pueden no ver o apreciar, sabiendo que nuestro papel en el plan de Dios es significativo, incluso si no es reconocido públicamente. La lección sobre la persistencia del enemigo que emerge de estas guerras olvidadas es una de las enseñanzas más importantes, pero más ignoradas en la vida cristiana moderna. Many believers make the dangerous assumption that spiritual opposition will decrease as they grow in faith and experience victories in their spiritual lives. Pero la realidad que vemos en estas batallas es exactamente lo opuesto. El enemigo espiritual no retrocede después de una sola derrota. Se reagrupa, estudia nuestras tácticas, identifica nuestras vulnerabilidades y regresa con estrategias más sofisticadas. Los hermanos de Goliat no atacaron inmediatamente después de la muerte de su hermano. Esperaron, planificaron y atacaron cuando David estaba más vulnerable. Isbi-Benob casi tuvo éxito en matar a David precisamente porque atacó cuando el rey estaba agotado y separado de su apoyo habitual. Esta es la misma estrategia que el enemigo usa contra nosotros hoy. Espera momentos de fatiga espiritual, aislamiento o confianza excesiva para lanzar sus ataques más peligrosos. La comprensión de esta realidad debe llevarnos a una vigilancia constante y a una dependencia continua de Dios, no a la paranoia, sino a la sabiduría espiritual que reconoce que la vida cristiana es una guerra, no una serie de batallas aisladas. La importancia de la fidelidad colectiva que vemos en estas batallas nos enseña que la guerra espiritual nunca fue diseñada para ser peleada en aislamiento individual. David's mighty men understood that their individual destinies were inseparably linked to the success of their king and the fulfillment of God's promises through him. No veían las batallas de David como problemas de David. Las veían como sus propias batallas porque entendían que estaban todos involucrados en el mismo propósito divino. Esta mentalidad colectiva es lo que permitió que derrotaran a enemigos, que habrían sido imposibles de vencer individualmente. Cuando la iglesia moderna entiende este principio, se transforma de una colección de individuos buscando sus propias bendiciones en un ejército coordinado capaz de enfrentar las fortalezas espirituales más poderosas. La fe que necesitamos incluye la comprensión de que nuestras victorias personales están conectadas con las victorias de nuestros hermanos en la fe, y que nuestro crecimiento espiritual debe incluir la disposición de luchar por el éxito espiritual de otros. Jesucristo modeló este principio cuando oró no solo por sus discípulos inmediatos, sino por todos los que creerían a través de su testimonio. Juan 17:20. La fidelidad colectiva significa que celebramos las victorias de otros como nuestras propias victorias y que estamos dispuestos a entrar en batalla cuando nuestros hermanos están bajo ataque. El patrón que emerge de estas guerras olvidadas establece un modelo para cómo debemos abordar los desafíos espirituales continuos en nuestras propias vidas y ministerios. Rather than expecting that one great victory will solve all our problems, we must prepare for a series of battles that will require sustained faithfulness and mutual support. Cada gigante derrotado representaba no el final de la guerra, sino el éxito en una fase particular de un conflicto más amplio. La muerte de Goliat había quebrantado el poder principal de la fortaleza espiritual, pero eliminar completamente esa fortaleza requirió múltiples batallas adicionales llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes momentos. Este patrón
Nos enseña que el crecimiento espiritual y la victoria sobre las fortalezas en nuestras vidas a menudo requieren múltiples confrontaciones exitosas en lugar de una sola experiencia transformadora. La fe que necesitamos es la fe para la distancia larga, la disposición de seguir luchando batallas que pueden parecer menos dramáticas que nuestras victorias iniciales, pero que son igualmente importantes para establecer completamente el reino de Dios en nuestras vidas y circunstancias. La fidelidad que Dios busca en nosotros incluye la perseverancia para completar el trabajo que Él ha comenzado, incluso cuando ese trabajo requiere batallas que otros pueden no ver o apreciar. La persistencia del espíritu de los gigantes en nuestros tiempos modernos representa una de las realidades espirituales más importantes pero menos reconocidas de nuestra era.